Bienvenida y bienvenido. Hoy nos vamos a adentrar en la figura de Mauricio Pochettino. Sí, a través de una entrevista bastante extensa que dio hace poco en el Chiringuito Inside, ¿verdad? Exacto. Y tenemos un material, la verdad, muy interesante sobre su vida, su carrera. Eso es. La idea es, bueno, no quedarnos solo en repasar dónde ha estado. Queremos intentar sacar las claves de cómo piensa, qué valores tiene Claro. y cómo esas experiencias tan fuertes, desde niño hasta, dirigir a Messi, Neymar, Mbappé, pues cómo le han formado. Es un personaje con muchas capas, yo creo. Desde luego. Vamos a mirar sus raíces en Argentina, sus métodos de trabajo, esa etapa tan mediática en París, Uf, sí. sus lealtades, ¿no? Español-Madrid y qué piensa ahora. Una exploración para entenderle un poco mejor. ¿Empezamos? Vamos allá. Parece que eso le marca mucho. Sí, lo dice él. Habla mucho de la conexión con la naturaleza, con los animales, Casi más que con la gente, dice. y lo justifica diciendo que ni la naturaleza ni los animales juzgan, algo que sí nota en la sociedad. Esa crianza en el campo, padres trabajadores, ahí parece estar la base de ese carácter tranquilo, resiliente. Valora mucho la honestidad, el trabajo, el respeto. Dice que lo aprendió en la calle del pueblo. Exacto, no en la universidad. Y su padre, una figura clave, heroica casi. Y esa resiliencia, fíjate, se puso a prueba muy rápido. Se va a Rosario con 13 años. A Newells. Y vivía solo desde los 15. Solo. ¿Y cuenta esa historia del gas? Madre mía, es tremenda. Casi se muere asfixiado por un escape de gas. Una estufa en su piso. Es que impacta mucho por la vulnerabilidad, ¿sabes? Se despertó medio inconsciente, dice que consiguió apagarla, estuvo 3 días fatal, enfermo. Y sus padres sin saber nada. Claro, por la falta de comunicación de la época, sin teléfonos ni nada. Él mismo dice, imagínate eso hoy con un hijo mío. Sería impensable. Te habla de una independencia a la fuerza, ¿no? Y unos riesgos tremendos. En esa época en Newells, aparte de Bielsa, que ahora iremos con él, destaca mucho a Jorge Grifa. El que lo descubrió. Sí, lo llama su segundo padre, Ya. porque dice que Grifa le reforzó justo esos valores que traía de Murphy, de casa. Lo ve como alguien fundamental en su desarrollo como persona, más allá del fútbol. Como dos pilares, ¿no? La familia y luego Grifa, en el fútbol. ¿Eso parece? Y hablando de esos inicios, sus sueños de niño no eran cosas materiales. No, era la emoción pura. Jugar al fútbol, marcar un gol, escuchar los partidos de Racing por la radio, imaginarse a Cruyff, Di Stéfano. Y de ahí, a ese momento casi de película, su fichaje. Es buenísima esa anécdota. Grifa y Bielsa apareciendo en su casa a las 2 de la mañana, sin avisar. Estaban buscando talentos por el país. Y le destapan en la cama. Eso es. Y Bielsa va y suelta. ¡Qué piernas de futbolista! Fíjate. Fichado en pijama, vamos. Y la relación con Bielsa siguió siendo particular. En la prueba, lo quita a los 2 minutos. Sí, Pochettino pensó, ya está, no le ha gustado nada. Claro. Pero Bielsa ya lo tenía claro. Le dijo, si quieres firmas. Así, directo. Lo describe como alguien complejo, muy inteligente, analítico, a veces distante, otras cercano. Se nota que le tiene un aprecio enorme y no quiere definirlo fácilmente. Y en Newells, ojo, compartió habitación 6 meses. Con Diego Maradona. Tela. Una experiencia brutal, imagino. Y destaca mucho la humildad de Maradona, cómo hacía sentir importantes a los compañeros, incluso a los jóvenes como él. Cuenta que él fue de los pocos, o el único, que llamó a Diego para darle la bienvenida al club antes de que llegara. Hay que tener personalidad. Sí. Y parece que eso funcionó, crearon buena relación. Recuerda a Diego durmiendo poco, saliendo a veces de noche con Coppola, Lo típico. pero sobre todo eso, esa capacidad de hacer sentir al compañero el mejor. Un aprendizaje que seguro que le sirvió después como entrenador. Pasemos a su filosofía, sus creencias. Se define creyente en las personas, en una energía universal, más que en un Dios, digamos, tradicional. Sí, es interesante esa parte. Y luego está lo de los limones. Así, los limones. Un amigo le dijo que los limones absorben la energía negativa, sobre todo en sitios con mucho movimiento de gente, como un despacho de entrenador. ¿Y tiene limones en el despacho? Pues sí, tiene su bol con limones. Él mismo admite que no sabe si funciona, pero por si acaso. No se considera supersticioso, pero sí tiene sus rutinas. ¿Alguna más aparte de los limones? Una muy clara antes de los partidos.
ducharse y ponerse perfume. Exactamente 15 minutos antes de salir al campo. Ah, ¿sí? ¿Y por qué? Lo ve como algo de prolijidad, de respeto, de sentirse bien, presentable para el momento importante. Es un ritual más que una superstición, yo creo. Entiendo. Y en el entrenamiento apuesta por innovar, por la tecnología. Dice que es vital para conectar con los jóvenes de ahora. Y ahí entra lo de caminar sobre brasas, ¿te acuerdas? En el Southampton. Uf, sí, menuda imagen. Una locura sin más, que estaba inspirado en cosas de Tony Robbins, que le llegaron a través de Jesco Spar. ¿Y el objetivo? Pues unir a un grupo que era muy joven, muy multicultural, fortalecer la mente, prepararlos para ir a la guerra, juntos, como dice él, demostrar que la mente puede controlar el dolor. Participó casi todo el club, ¿eh? Aunque admite que eso con Messi o Mbappé, pues como que no lo haría, por el riesgo físico, claro. Evidentemente, pero la idea del poder mental está ahí, muy presente, y es curioso cómo lo conecta con su paso de jugador a entrenador. Dice que empezó a pensar como técnico con 27 años y que eso le hizo peor jugador. Sí, sí. ¿Sabes por qué? A ver. Porque empezó a analizarlo todo demasiado, a cuestionar decisiones, a perder ese foco individual. Su teoría es que el futbolista tiene que ser egoísta. Es su naturaleza, centrado en sí mismo. Claro. Y pensar como entrenador te saca de ese egoísmo necesario para rendir al máximo nivel como jugador. Interesante perspectiva. Y para gestionar un vestuario lleno de esos egoístas necesarios, ¿cuál es su clave? La honestidad. Radical. Ser tú mismo. Decir la verdad aunque duela. Cree que el jugador nota enseguida si eres falso. Valora la autenticidad. Si eres un cabrón, pues sé un cabrón honesto. Si eres bueno, sé bueno de verdad, sin máscaras. Y esa filosofía la puso a prueba, pero bien, en París, gestionando a Messi, Neymar y Mbappé. Menudo tridente. Uf, el mayor desafío de gestión que te puedas imaginar seguramente. Él los define muy bien. Neymar es la magia, Mbappé el killer, el rematador, y Messi es el genio. ¿Y cómo se maneja eso? Dice que no puedes pedirles lo mismo a todos. Claro, no puedes exigirles el mismo desgaste defensivo que a otros. Sería ir contra su naturaleza. Entonces, ¿qué haces? Pues, Crear la estructura, la plataforma, para que ellos puedan crear, que es lo suyo. El equipo tiene que trabajar para potenciar sus virtudes. La base es el respeto, pero sabiendo que las demandas y el trato no son iguales para todos. y el puzzle táctico, claro. ¿Cómo equilibras eso, defensivamente? Exacto. No es solo gestión de egos, que también. Es un encaje de bolillos táctico muy complejo. Confirma que el ambiente en Francia fue muy duro para Messi. Llegó bajo de ánimo tras irse del Barça. Sin pretemporada. Pochettino dice que sufrió por él. Sí, y cuenta la famosa anécdota del cambio contra el Lyon. Lo quitó por riesgo de lesión. Tenía un informe médico sobre la rodilla. Iban 1-1, y pensó en protegerlo. Pero Messi no lo entendió. No entendió por qué no le preguntó antes. Dice Pochettino que no hubo bronca, pero sí esa cara de incomprensión. Me cambias a mí. Y eso le costó una tormenta mediática. Tremenda. Pochettino no sabe manejar estrellas, se le subió el cargo a la cabeza, de todo. Pero el rey indica que el tiempo le dio la razón, ¿Por qué? porque Messi estuvo 2 semanas parado por esa rodilla y volvió marcando un golazo contra el City. Recuerda un artículo de Valdano que decía algo así como ¿y ahora quién le pide disculpas a Pochettino? Ya veo. Ilustra muy bien la presión brutal y la soledad del entrenador en esas decisiones. Priorizó la salud del jugador incluso por encima de la reacción de la estrella o de la opinión pública. Describe la dinámica del tridente. Neymar y Messi amigos del Barça. Mbappé, el ídolo local, admirando a Messi. Sí, y la jerarquía de penaltis era Neymar, Mbappé, Messi. El reto era equilibrar para quien jugara en cada momento, supongo. Admite que a veces parecía que el espectáculo de verlos juntos era casi más importante para el entorno que ganar. Pero de toda esa experiencia, ¿qué saca en claro? Pues una conclusión muy rotunda. Dice que esa experiencia, gestionando tanto talento, tantos egos, tanta presión mediática, le convirtió en el mejor entrenador del mundo. Ahí es nada. No lo dice por arrogancia, sino por todo lo que aprendió. Fue un máster intensivo. Y dice que volvería a entrenar un equipo así, ahora con esa experiencia. Hablando de dinámicas complejas, le tocó vivir desde dentro el intento del Real Madrid por fichar a Mbappé en 2021.
Sí, una situación muy delicada para él como entrenador del PSG. Sabía que el sueño de Kylian era ir al Madrid. Entonces, ¿cómo lo manejó? Pues intentando equilibrar la lealtad al PSG, su club, y la empatía con el jugador. Destaca la firmeza del PSG, del emir, de Nasser Al-Khelaifi, para no venderlo. Y dice que Mbappé sintió que irse así era como romper una promesa. Y sobre su propia relación con el Madrid. ¿Pudo entrenarlo alguna vez? ¿Confirma que hubo opciones? Sí, menciona un par de veces que pudo ser, pero que el timing no fue el bueno. La más clara, parece, fue en 2018, cuando se fue Zidane, ¿Y qué pasó? que ya había dado su palabra a Daniel Levy, en el Tottenham, de seguir hasta que inauguraran el estadio nuevo. Y Levy, que es un negociador duro, parece que no facilitó la salida. Pero no cierra la puerta, ¿eh? Dice, nunca es tarde. Y llegamos al Barça. Se reafirma en aquello de antes me voy a mi Granza que entrenar al Barça. Sí, lo mantiene. E insiste en que no es por falta de respeto al Barça. Dice que tiene amigos culés y que siempre le han tratado bien en Barcelona. Entonces, ¿por qué esa rotundidad? Por su identificación total con el español. Jugó allí, empezó a entrenar allí, es su club. Siente que sería incoherente, una traición a esa identidad périca. Incluso hace una reflexión sobre la identidad catalana de los clubes. Sí, dice que él ve al español más catalán y más independiente que el Barça, con su lema «Més que un club». Es una opinión muy personal, claro, ligada a su sentimiento blanquiazul. Ese vínculo con el español es muy fuerte, muy emocional. Mucho. Recuerda cómo sufrían sus hijos en el colegio por ser de los pocos pericos. Y luego el momento más duro de su carrera, seguramente, la muerte de Dani Jarque. Uf, Fue de los últimos en hablar con él. Dice que ese shock le marcó para siempre, le hizo relativizar muchas cosas del fútbol, valorar más el momento, la conexión con la gente, la vida real, ¿no? mirando ya el presente y futuro. Ahora es seleccionador de Estados Unidos. ¿Cuál ve como su gran reto allí? Pues más allá de lo puramente futbolístico, se centra mucho en cambiar la mentalidad. Quiere pasar del soccer como espectáculo, que dice que es como se ve allí a veces, Ya. al fútbol como competición pura. Esa garra, esa competitividad que cree que necesitan para el mundial que van a organizar. Conecta mucho con sus propios valores de esfuerzo, de lucha. También comenta algo sobre Barcelona, ¿no? Le preocupa la seguridad. Sí, es una percepción personal, claro, comparándola con la ciudad que él conoció en los 90. Siente que ha empeorado, le recuerda a dinámicas de inseguridad que vivió en Sudamérica. Una opinión basada en su experiencia. ¿Y de Argentina qué dice? ¿Se siente un poco entre dos mundos? Sí, argentino en España, español allí, pero conectado a sus raíces. Cuenta que en su última visita, después de las elecciones de Milei, vio esperanza en la gente, aunque es consciente de que los ajustes duelen. Le preguntan por Lamine Yamal. Sí, dice que lo conoce desde que tenía 11 años, por Iván de la Peña. Ve un potencial enorme, claro, pero pone el freno. Messi sigue siendo el mejor mientras esté activo. El futuro de Yamal dependerá de él mismo y de su entorno. Y de Vinicius. Le gusta mucho. Dice que siempre le gustó, por esa capacidad de desequilibrio, de encarar. ¿Y él personalmente cómo está? ¿Sigue la pasión? Intacta, dice. Ver partidos le sigue excitando, le sigue motivando. Destaca el papel de su mujer, su cable a tierra, fundamental en su vida. Y que a sus 53 años se siente joven con ganas de seguir entrenando. Pues hemos dibujado un retrato bastante completo, ¿no? Un tipo forjado en la resiliencia desde muy joven, con valores muy claros. Sí, que ha pasado por la complejidad máxima de gestionar estrellas mundiales con lealtades muy marcadas, como la del español, y con esa pasión por el fútbol intacta. Nos queda la imagen de alguien reflexivo, ¿verdad? Marcado por experiencias muy fuertes. Totalmente. La casi asfixia de niño, la convivencia con Maradona, la muerte de Jarque, la presión inhumana del PSG, todo eso va configurando una filosofía. Honestidad, fuerza mental, conexión humana, pero sin ser ingenuo, ¿eh? Conoce el mundo del fútbol. Un entrenador que valora tanto la estrategia y la innovación como la parte emocional, los valores. Y nos deja una reflexión final interesante, quizás. Esa diferencia que marca entre el soccer como espectáculo y el fútbol como competición pura, casi como batalla. Sí. ¿Hasta qué punto el fútbol de élite global se está inclinando más hacia el entretenimiento, hacia el show, y quizás diluyendo un poco esa esencia más cruda, más competitiva? ¿Dónde está el equilibrio? Es una buena pregunta para pensar. Sin duda. Una buena pregunta para cerrar. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.
Aquí tienes lo más destacado de la entrevista a Mauricio Pochettino. Mira, la charla repasa su vida y carrera, ¿sabes? Desde sus inicios humildes en Argentina hasta, bueno, cómo ve él el fútbol y cómo es eso de manejar a estrellas mundiales como entrenador. Primero, sus orígenes y valores, que son fundamentales para él. Cuenta cómo crecer en el campo, allá en Murphy, Santa Fe, y los principios de sus padres, ya sabes, honestidad, trabajo duro, respeto, pues definieron su carácter tranquilo. Y destaca mucho a su mentor Jorge Grifa, casi un segundo padre. Fue Grifa, junto a Marcelo Bielsa, imagínate qué dúo, quien le descubrió de madrugada en su casa, con solo 13 años. Segundo, la gestión de estrellas en el Paris Saint-Germain. Dirigir juntos a Messi, Neymar y Mbappé. Eso le enseñó, dice, a tratar a cada figura de forma distinta, adaptándose a ellos para potenciar su talento. Habla de la presión mediática enorme y recuerda, por ejemplo, la que se lió cuando sustituyó a Messi por riesgo de lesión. Fue polémico, sí, pero demostró ser una decisión acertada. Y finalmente, su identidad y la lealtad. Mantiene una conexión súper fuerte con el RCD Español, club donde jugó y entrenó. Y reitera su famosa frase de que antes iría a su granja que entrenar al Barça, por respeto a su historia périca. Además, revela que no fichó por el Real Madrid en 2018 por cumplir su palabra con el Tottenham de quedarse hasta inaugurar el estadio nuevo. En definitiva, la entrevista nos muestra a un Pochettino muy marcado por sus raíces, las experiencias con leyendas y una filosofía basada en valores firmes y lealtad. Bueno, pues iniciamos el análisis de hoy. Nos centramos en esa conversación bastante larga con Mauricio Pochettino, donde, bueno, habla de muchas cosas, ¿no? De sus orígenes, su carrera, su visión del fútbol, de la vida en general. Y hay un tema que sale bastante, esa sensación suya de identidad un poco dividida, ¿no? De no ser ni de aquí ni de allí. Dice que se siente argentino en España y español en Argentina. Sí, eso lo menciona y lo conecta con sus orígenes humildes, con buscar refugio en la naturaleza para escapar un poco del juicio de la gente. Dice literalmente eso de aquí en España soy argentino y en Argentina soy español, me siento de ninguna parte. Exacto. Y justo ahí yo creo que encontramos un primer punto donde se podría haber profundizado más. ¿A qué te refieres? ¿Qué es lo que falta exactamente? Pues mira, la debilidad para mí es que, vale, sí, menciona esa dualidad y lo del refugio natural, eso de que los animales no te juzgan, que es interesante, Sí. pero la conversación no llega a desentrañar de verdad cómo esa sensación de ser un poco un outsider, de no encajar del todo, pues afecta a sus decisiones profesionales concretas o a su forma de liderar equipos que son, pues, complejos, ¿no? Con muchas culturas. Se queda un poco en la superficie, en la anécdota. Entiendo, es como señalar algo curioso de su personalidad, pero sin seguir el hilo, ¿no? Sin ver cómo eso se traduce en acciones, en su trabajo diario. Exactamente, pasar del qué siente al cómo actúa a partir de eso. Por eso la sugerencia sería pues articular de una manera más directa, más evidente, cómo esa identidad un poco híbrida, esa sensación de estar siempre un poco fuera de lugar, le ha podido servir o no para moldear su liderazgo. Ah, vale. O su empatía con jugadores que a lo mejor pasan por lo mismo, ¿no? Adaptándose. O su habilidad para gestionar esos vestuarios tan multiculturales que ha tenido. Ya sabes, en Inglaterra, en Francia, ahora quizás en Estados Unidos. No vale solo con decir había muchas culturas, hay que ver cómo su propia experiencia le ayuda a manejar eso. Claro, claro. ¿Y tienes algún ejemplo? O sea, ¿cómo se podría haber ilustrado eso mejor? ¿Qué conexiones se podrían haber explorado? Pues a ver, se me ocurren varias cosas. Por ejemplo, lo primero, esa experiencia suya de adaptarse siempre, de sentirse como juzgado desde fuera, le dio quizás una perspectiva especial, no sé, una empatía diferente, para manejar aquello de Messi en París. Él mismo dice que fue un entorno hostil. La charla lo menciona, sí, pero no se explora si él, Pochettino, usó conscientemente su propia historia para entender o proteger a Messi. Segundo, cuando habla de Southampton, de crear equipo con gente joven y con demasiadas culturas. Sí, que había que pegar el grupo, decía. ¿Eso? Pues ¿cómo lo hizo? Aplicó su propia experiencia de estar entre dos mundos para buscar esos puntos de encuentro. ¿Fue algo pensado, basado en su vida, o más bien intuición pura de entrenador? No queda claro. Vale. Y tercero, esa preferencia que tiene por la naturaleza, los animales, como escape del juicio. ¿Es solo un rasgo personal o se convierte en alguna estrategia?
O sea, usa esa visión para gestionar los egos, la presión mediática brutal del fútbol de élite, como un mecanismo para relativizar el drama humano del vestuario. Explorar eso le daría mucha más chicha, creo yo. Interesante. Y esa sensación de ser un outsider, como decías, quizá conecta también con otra cosa que se ve mucho en la conversación, esa dualidad, esa tensión entre su parte más intuitiva, emocional, y luego un enfoque mucho más analítico, ¿no? Más estructurado. Se ven las dos cosas. Totalmente. Por un lado, tienes al Pochettino casi místico, ¿no? Los sueños de niño, la conexión esa especial con Maradona, la anécdota de los limones para cambiar la energía, hasta cómo lo descubren Bielsa y Grifa, que parece que fue por verle las piernas mientras dormía. Pura intuición, sensación. Sí, es casi de película. Y luego, al otro lado, está el estratega puro y duro, el que se convierte en entrenador analizando partidos sin parar, el que prepara todo al detalle, el que valora los datos, la innovación en los entrenos. Que hasta probó lo de andar sobre brasas. Aunque luego dijera que no con las estrellas del PSG, claro. Claro, pragmático ahí. Es como si fueran dos personas distintas a veces. Pues ahí, justo ahí, está la segunda gran oportunidad para profundizar que vemos. O sea, la conversación ganaría mucho si explorase más directamente esa tensión que hay entre las dos fuerzas, ¿no? Intuición por un lado, análisis por otro. Y sobre todo, cómo él maneja ese equilibrio en el día a día. ¿No? Como dos caras que existen pero que no se sabe muy bien cómo interactúan. Eso es. Esa es la debilidad. Se enseñan las dos caras, la instintiva y la metódica, pero no se explora ni la fricción, ni la mezcla, ni el posible conflicto entre ellas. Falta meterse en su cabeza. ¿Cómo decide cuándo hacerle caso a la corazonada, a esa energía universal que dice sentir, y cuándo toca aplicar el método riguroso que admira, por ejemplo, en Bielsa? Es una lucha. ¿O lo integra de alguna forma? Me genera mucha curiosidad eso, ¿eh? ¿Crees que él es consciente de cómo lo hace? ¿O es algo más fluido, que depende del momento? Quizá esa falta de exploración es lo que hace que a veces, desde fuera, sus decisiones parezcan, no sé, un poco inconsistentes. Podría ser, sí. Por eso, la sugerencia es clara. Investigar cómo reconcilia, cómo equilibra esas dos fuerzas al tomar decisiones. Hay momentos para cada cosa. Ha cambiado con los años, quizás ahora pesa más una que otra. Meterse ahí nos daría una visión mucho más completa de cómo funciona su cabeza como entrenador. Vale, ¿y cómo se podría haber hecho eso en la práctica? ¿Qué ejemplos de la conversación misma nos servirían para tirar de ese hilo que decías? Pues hay varios muy claros. Piensa en el contraste brutal entre la historia esa casi mágica de cómo lo fichan en Newell's, ¿no? Basada en pura intuición nocturna sobre sus piernas de futbolista. Sí, increíble. Y luego la decisión súper pragmática, calculadísima de no hacer lo de las brasas con las megaestrellas del PSG. Dijo que era muy arriesgado quemarle un dedo a Leo o a Kylian. Pasar de la magia a la gestión de riesgos pura y dura. ¿Qué proceso mental sigue para navegar decisiones tan distintas? ¿Cómo pesa la mística frente al riesgo real? Es verdad. Es un contraste fuerte. Él dice muy convencido que las emociones van primero que el talento y lo demás, pero al mismo tiempo admira profundamente la gran capacidad de análisis y de acumular muchísima información de Bielsa. Suena casi contradictorio, ¿no? Un poco sí. Entonces, ¿cómo integra las dos cosas al preparar un partido importante o al gestionar el día a día de un vestuario? Que está lleno de talento, sí, pero también de emociones a flor de piel. ¿Prioriza la emoción en la charla y el análisis en el entreno? ¿O es más complejo? Y ya, la anécdota de los limones en el despacho. Ah, sí, buenísima. Extinción casi. ¿Y cómo convive eso con que luego busque la innovación, los datos, la tecnología más puntera en los entrenamientos? Explorar esa dinámica interna, cómo coexisten el chamán y el científico dentro de él, daría una visión súper interesante y mucho más rica. Y hablando de decisiones, de cómo las vive, de la presión que conllevan, llegamos al tercer punto que también se ve claro. Su forma de reflexionar sobre el éxito, sobre el disfrute y sobre cómo maneja la presión. Recuerda que de niño no soñaba con lo material, sino con la emoción que te producía el fútbol. Sí, y ahí hay otra tensión interesante. Él mismo le quita importancia al éxito material, se centra en esa emoción de niño. Pero, cuando le preguntan directamente si ha sabido disfrutar las victorias, la respuesta es, bueno, más ambigua, ¿no? Dice, en lo que he podido sí.
siempre hay más derrotas que victorias. Saborear el momento. También habla de la presión de los medios, de las críticas, sobre todo recuerda la etapa del PSG, claro, y menciona sus valores de siempre, honestidad, respeto, trabajo, como su ancla en esos momentos duros. Y aquí vemos la tercera área donde se podría enriquecer la conversación. Sería muy valioso explorar una definición más personal, más rica, de lo que es para él disfrutar del trabajo. Y también desarrollar una filosofía más proactiva, más articulada, sobre cómo gestionar la presión. ¿A qué te refieres con definición más rica del disfrute? ¿Y eso de filosofía proactiva? Pues la debilidad que veo es doble. Por un lado, la idea de disfrute parece que se queda un poco limitada a la satisfacción justo después de ganar, ¿sabes? Muy ligada al resultado. Y eso choca un poco con lo que él mismo cuenta de buscar de niño la emoción pura del juego, ganaras o perdieras. Falta explorar qué significa para él sentirse realizado más allá de ganar o perder el domingo. Claro, ¿dónde encuentra el placer en el proceso? En entrenar, en construir, en ver mejorar a un jugador. Exacto. Y por otro lado, al hablar de la presión, el enfoque es muy reactivo. Se centra en cómo manejo cosas concretas. La sustitución de Messi, la caña de la prensa en París, pero no llega a articular una filosofía clara, consistente para navegar esa presión de forma, proactiva. Menciona sus valores, que está muy bien, pero no detalla cómo esos valores se convierten en estrategias concretas para manejar la crítica o las expectativas enormes de forma sostenida. Es curioso eso, ¿eh? Cómo la búsqueda de emoción de niño parece chocar con la dificultad de adulto para disfrutar la victoria. ¿Será que la presión profesional, la obligación de ganar, desgasta esa capacidad de disfrutar de forma más pura? Es una pregunta buenísima, y es justo el tipo de exploración que le daría más profundidad a la charla. Por eso, la sugerencia es doble. Primero, profundizar en qué es para él un disfrute más intrínseco, más ligado al proceso, la mejora del equipo, la conexión, el reto táctico, y cómo intenta él activamente cultivar eso en su día a día, más allá del resultado del partido. Vale. Y segundo, sería genial que articulara de forma más explícita cómo navega la presión y la crítica, pero conectándolo directamente con esos valores que aprendió en casa, ¿no? Honestidad, trabajo, respeto, que dice que son de gente de bien. No solo nombrarlos, sino mostrar cómo los aplica cuando las cosas se ponen feas. Entiendo. O sea, más que decir soy honesto, sería mostrar cómo esa honestidad le guía, por ejemplo, al afrontar una rueda de prensa muy crítica, o cómo el valor del trabajo le ayuda a seguir adelante después de una derrota dura. Conectar principios y acciones bajo presión. Exacto. Y de nuevo, la conversación da pie a ello. Por ejemplo, él mismo ve un conflicto dentro suyo entre ser súper competitivo, llega a decir que el fútbol es competir, es competición, es ganar, no es disfrutar, y a la vez valorar tanto la emoción pura, la experiencia humana del deporte. Si existe esa tensión, ¿cómo intenta resolverla? O simplemente vive con la contradicción. Cuando gestionó lo de Mbappé y el Madrid, que fue complicado, él dice que actuó como entrenador leal a mi club y a mis valores. Vale, perfecto. Pero, ¿cómo aplica exactamente esa lealtad y esos valores cuando hay una tormenta mediática por una decisión suya, como quitar a Messi? ¿Es la honestidad directa con el jugador, eso de que el jugador no quiere que le mientas, su herramienta principal en esos momentos de crisis? ¿Cómo comunica esa honestidad sabiendo que va a traer cola? Claro, ¿cómo se maneja eso en la práctica? Y mirando al futuro, ahora como seleccionador de Estados Unidos, que es un rol distinto al de un club, ve ahí una oportunidad para él de redefinir su propia idea de éxito y de disfrute, quizá centrándose más, como él mismo sugiere, en el proceso a largo plazo, en cambiar un poquito la mentalidad y no tanto en la presión brutal por el resultado inmediato que vivió en Europa. Explorar estas cosas, de verdad, añadiría una profundidad tremenda. Bueno, pues resumiendo un poco, este análisis lo que sugieren son 3 áreas clave donde una exploración un poquito más a fondo podría enriquecer mucho la figura de Pochettino, basándonos en lo que él mismo cuenta, ¿no? Así es. Primero, esa necesidad de conectar de forma más clara, más explícita, su identidad un poco dividida, su sensación de outsider, con sus estrategias reales de gestión y liderazgo, ver cómo una cosa influye en la otra,
Segundo, la importancia de desentrañar esa dinámica interna, esa tensión o equilibrio y cómo ha podido evolucionar entre su lado más intuitivo y su enfoque analítico, más estructurado. Y tercero, la oportunidad de ir más allá en su visión sobre el éxito, sobre el disfrute del proceso en sí, no solo del resultado, y sobre cómo maneja la presión enorme de su trabajo de una forma más articulada y conectada a sus valores de base. Pues sí, reflexionar sobre estos puntos y tirar de esos hilos podría, sin duda, dar pie a conversaciones futuras mucho más ricas y entender mejor su trayectoria y su filosofía. Y bueno, si esta charla os ha parecido útil y tenéis vuestros propios materiales que os gustaría que analizáramos, pues ya sabéis, os invitamos a enviárnoslos para futuras revisiones.